Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juliana Paredes, soy médica general. La idea de esta charla es que hablemos un poco sobre el lupus, demos a conocer como las generalidades para que todos ustedes logren entender un poco más de la enfermedad. La idea es que todo paciente que entienda mejor la enfermedad que tiene, sepa manejarla, sea más adherente al tratamiento, sepa cuándo consultar y sepa más o menos qué esperar del curso de su enfermedad. ¿Listo? Recordemos que el mes de mayo es el mes del lupus, donde tratamos de concientizar a todos los pacientes sobre esta enfermedad y no solo a los pacientes, sino a todo el personal médico. Vamos a ver que el lupus es una enfermedad un poco compleja de diagnosticar y por eso es tan importante concientizar a todo el personal posible sobre esta enfermedad, porque si no conocemos la enfermedad, no sabemos bien qué esperar de la enfermedad, va a ser un poco más difícil de diagnosticarlo. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de qué es el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestras propias defensas empiezan a atacar nuestro cuerpo. Normalmente las defensas están en el cuerpo para protegernos de cosas externas, por decir un virus que no lo tenemos normalmente en el cuerpo, sino que llegó a nuestro cuerpo. Entonces el sistema inmune lo que hace es atacar ese virus como para combatirlo, matarlo y que no nos afecte. En el caso del lupus y en general de las enfermedades autoinmunes, nuestras defensas reconocen cosas propias nuestras como si no fueran nuestras. Por ejemplo, la piel. El cuerpo empieza a reconocer la piel como si no fuera nuestra y la empieza a atacar, detectando como si hubieran cosas anormales en ciertos órganos del cuerpo y los empieza a atacar. Entonces, cuando el sistema inmune, que son los glóbulos blancos, empiezan a atacar los órganos, nos puede generar inflamación y daños, pues, como en los órganos comprometidos. Para hablar un poquito de epidemiología, es importante saber que en el mundo más o menos hay un poco más de 5 millones de personas con diagnóstico de lupus. Muy poquitos pacientes o la gran mayoría de pacientes no conocen la enfermedad, no entienden la enfermedad, lo cual hace que uno como paciente no sea adherente a su tratamiento. Entre uno más sepa por qué tiene que tomar un medicamento, qué pasa si no lo toma, es más probable que sea más juicioso con los medicamentos. Vamos a ver que igual el hecho de ser juicioso con los medicamentos, vamos a evitar que esta enfermedad siga progresando o se vuelva más grave. También es importante resaltar que esta enfermedad le da tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, en este caso el lupus es mucho más frecuente que sea en mujeres. Usualmente las enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres. Eh, Aquí en el caso del lupus la relación es de por cada 9 personas con lupus, 8 son mujeres y una es hombre. Por la misma presentación de la enfermedad, es decir, por los síntomas tan amplios y diversos que puede llegar a presentar alguien con lupus, hace que usualmente el diagnóstico se retrase un poco. El rango, o sea, el tiempo más o menos de espera entre la primera consulta hasta que le digan que lo que tiene es lupus puede variar entre 6 meses a 2 años. Eh, Tiene también una presentación muy diversa. Enseguida vamos a ver qué sitios del cuerpo se pueden afectar y cómo se manifiestan esos síntomas. Entonces, el hecho de que sea una manifestación tan distinta en cada persona nos puede retrasar un poco el diagnóstico, porque si es un poco, pues eso lo hace un poco más complejo, ¿cierto? Y lo otro es que, como vimos que tiene una relación mucho más prevalente hacia mujeres que hacia hombres, también es importante decir que suele manifestarse en mujeres en edad fértil. ¿Listo? Usualmente mujeres entre los 15, 18 años hasta los 40 años más o menos. Entonces, ¿cómo sabemos por qué le dio lupus a alguien? Eso es algo que todavía es como un poco incierto. Se ha visto que se ha asociado a factores genéticos. Algunas personas, no todas, suelen tener antecedentes familiares
ya sean hermanos, padres, primos con antecedentes de lupus o con alguna enfermedad autoinmune. También se ve la parte ambiental como un factor asociado para desarrollar lupus y factores exposicionales. Mencionan, por ejemplo, infecciones virales o infecciones o exposición a tóxicos. No requieren estar los tres presentes, hay veces es difícil encontrar algún factor predisponente, hay veces están los tres presentes, o sea que no es algo como que siempre deban estar, pero sí es algo a lo cual se ha asociado la enfermedad. Hay también agravantes, es decir, situaciones en las cuales se pueden empeorar los síntomas del lupus, por ejemplo, la exposición solar. El lupus, vamos a ver enseguida también que suele comprometer piel y esos síntomas de piel se pueden empeorar, se pueden manifestar como mucho más activos, mucho más severos cuando el paciente tiene una exposición al sol. El estrés también se ha visto como un factor que suele agravar el lupus y ciertos medicamentos. Entonces, los síntomas más frecuentes del lupus están aquí como mencionaditos del lado izquierdo. Tenemos las convulsiones, fiebre, malestar general, úlceras que pueden ser tanto orales como nasales. Importante, las úlceras orales no son como muchas veces que siempre pensamos las llaguitas en los labios, sino que también hay que buscarlas en el paladar. El rash o un brote en la piel generalizado puede generar caída del cabello, en articulaciones, inflamación, dolor y también puede presentar compromiso en los riñones. No quiere decir que toda persona con lupus tenga que tener todos estos síntomas. Puede manifestar solamente con un par de ellas o puede tener todas. Entonces, es muy distintas las manifestaciones de una persona a otra. Incluso se puede decir que todo paciente con lupus es totalmente distinto a otro. O sea, nunca vamos a tener dos pacientes con lupus exactamente iguales. Esos eran los síntomas. Ahora los signos, que son cosas que ya podemos encontrar con pruebas de laboratorio. Tenemos, digamos, a nivel de la sangre, nos puede presentar, digamos, el paciente anemia, que se le bajen las plaquetas, que se le bajen los glóbulos blancos. Al realizar exámenes de sangre para ver si la sangre está coagulando bien, puede salir alterada esa prueba. Se puede generar acúmulo de líquido como alrededor de los pulmones, se puede comprometer la función del riñón y también se puede acumular líquido en la cavidad abdominal. Bueno, vamos a desglosar un poquito respecto a qué partes del cuerpo se puede afectar, qué síntomas suelen presentar, más que todo para que ustedes generen un poco de conciencia cuando también deben consultar al médico. Eh, y vamos a empezar con piel, mucosas y anexos. Entonces, en cuanto a piel, como les había mencionado anteriormente, pueden presentar eritema malar. Digamos, como vemos en el dibujito de la muñequita que está acá en pantalla, vemos que aquí en la parte de las mejillas tiene como un brotecito que pareciera como una mariposa. Hay veces se ven como colorados, eh, se puede empeorar con la exposición al sol, pero eso es una característica súper importante del lupus. Muchas mujeres lo llegan a presentar, pues y algunos hombres, es muy característico. Listo. Hay otra que es la erupción en piel generalizada, que suele ser más marcada en zonas de exposición solar, cuello, aquí en el pecho, como en B, en los brazos, y característico que cada vez que se exponen al sol empeora, o si se expuso al sol se le empeoró pues como toda la clínica del lupus. También pueden presentar caída del cabello, pérdida del pelo prácticamente, con dificultad para que el pelo hay veces vuelva a crecer. Lo que mencionaba ahora de úlceras, pueden ser en boca, paladar, incluso pueden ser en la nariz. También tenemos la parte musculoesquelética. Habíamos mencionado también la fatiga que puede presentar, fiebre, fatiga, debilidad muscular. Y a nivel articular ya propiamente es muy importante la parte de dolor en las articulaciones o coyunturas.
Puede haber inflamación, que la manito se vea hinchada, como llena de líquido, y sensación de rigidez que suele mejorar durante el día. Por lo general se levantan en las mañanas como con las manos rígidas, entumecidas. A medida que van moviendo las articulaciones, va mejorando un poco esa sensación de rigidez y el dolor. Tenemos a nivel de sistema nervioso central o cerebro, se pueden presentar convulsiones, eh, accidentes cerebrovasculares, pues más conocidos como derrames o psicosis. En la parte pulmonar puede haber derrame pleural, que era lo que les comentaba, que se acumula líquido por fuera de los pulmones. Eso genera dolor en la parte como donde están los pulmones, sobre todo al tomar aire genera dolor. También puede producir hipertensión pulmonar. En los riñones funcionan como un colador, ¿cierto? El colador tiene como unas hendiduras, como una mallita con huequitos muy chiquiticos que evitan que cosas grandes se vayan por ahí. El riñón funciona igual. Entonces, normalmente el riñón no deja que pasen las proteínas. Las proteínas, hagan de cuenta que son unas bolitas muy grandes. Cualquier colador las atrapa. El riñón normalmente también las atrapa. Pero si hace colador, los huequitos ya no son tan chiquitos, sino que se empiezan a agrandar, empiezan a pasar las proteínas. Las bolitas empiezan a pasar a través del colador y salen en la orina. Entonces, se suele manifestar como una orina espumosa. Normalmente la orina no debe quedar con una capa de espuma como en la parte de arribita, pero en personas que tienen problemas en los riñones, sobre todo como en ese filtro de proteínas, empiezan a botarlas en la orina y se ve una orina espumosa. Otro problemita que le puede pasar a los riñones es ver sangre en la orina. ¿Listo? Bueno, pasando al otro, tenemos la parte de vasos sanguíneos, similar a lo que les mencionaba ahora. En cuanto a la sangre, se puede afectar plaquetas bajitas. Las plaquetas son muy importantes para poder formar coágulos de sangre. También podemos tener anemia, que son los glóbulos que se disminuyen. Muchas veces, pues en estos casos de lupus es porque el mismo cuerpo ataca los glóbulos rojos, los destruye y genera anemia. ¿Listo? Y lo otro es los glóbulos blancos, que son las células de las defensas también disminuidos. Esto también nos predispone a infecciones. La idea de mencionarles todos estos síntomas de qué pueden presentar, quiero que ustedes entiendan que esto puede ser el curso o los órganos afectados en cualquier persona, muchas veces independiente del tratamiento. Hay personas que cuando les diagnostican el lupus pueden tener manifestaciones de entrada que comprometan una gran cantidad de órganos. Hay personas que solamente tienen compromiso en sangre y en piel, por decir. No quiere decir que a todos les vaya a afectar todos los órganos, eh, pero el hecho de que ustedes sean muy juiciosos con el tratamiento, que si el médico les dice tómese tantas tabletas, tantas pastillitas, tales días, si ustedes lo hacen juiciosos, la idea es que podamos controlar un poco esas defensas. Como las defensas, por decir de alguien, deben estar a este nivel, las de alguien con lupus están un poco más arriba, como más alborotadas. La idea es como poder normalizar esas defensas, bajarlas un poco, como que se calmen y no estén atacando cosas que no deben atacar. Así evitamos que nuestras propias defensas empiecen a afectar los órganos del cuerpo. ¿Ok? Entonces, si somos adherentes al tratamiento, evitamos que el lupus siga progresando de una forma agresiva. Otra cosa que es muy importante es que el hecho de que si al principio el lupus se manifestó con problemas en los riñones y en la piel, no quiere decir que siempre va a estar en la misma forma esos síntomas. Por decir, empecé y estaba totalmente brotada, tenía los cacheticos rojos. Eso no quiere decir que de ahora en adelante voy a seguir con los cachetes rojos y con todo el brote en piel.
con los tratamientos y todas las recomendaciones que se les dan, evitar la exposición al sol, tomarse las pastillas, la idea es que ese enrojecimiento en los cachetes y el brote en la piel empiecen a disminuir. Muchas veces el paciente llega a estar completamente asintomático, es decir, sin ningún síntoma. Aún así, se requieren seguir los controles. ¿Por qué? Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos las plaquetas bajitas. Podemos estar totalmente sanos, sentirnos sanos, pero en realidad al hacernos el examen de sangre nos damos cuenta que las plaquetas están bajitas. Entonces, como hay ciertas cosas que se pueden alterar que solo lo sabemos por exámenes de sangre, es importante asistir a las citas de control, que se hagan los exámenes de laboratorio que el médico tratante les ordene. Y también si ustedes detectan algún síntoma, que se me puso la piel roja, que me estoy brotando, que se me está cayendo el pelo, que me duele cuando respiro, cuando tomo aire profundo, eso es importante que ustedes sepan más o menos qué síntomas se pueden presentar en alguien con lupus para consultar. Retomando lo que les decía, que no quiere decir que como empieza la enfermedad, así va a seguir. Esta enfermedad puede tener como curvas altibajos. Entonces, cuando diagnostican la enfermedad, puede que el lupus esté muy alborotadito, con el tratamiento baje. Muchas veces se queda por muchos años o por el resto de la vida tranquilito, calmado. eh, ya el médico tratante mira incluso si puede suspender algunos medicamentos que ya no sean necesarios y en algún momento, que a veces es totalmente independiente de qué tan juiciosos sean con los medicamentos, hay veces se puede volver como a activar la enfermedad y volver a bajar. O sea, es una enfermedad que por más de que sea algo durante el resto de la vida, puede tener altibajos, puede fluctuar, puede estar muy cambiante. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes tienen un buen conocimiento de la enfermedad, tratemos a tiempo esos picos en los que la enfermedad se está activando. ¿Listo? Entonces, recomendaciones, lo que mencionábamos de adherencia al tratamiento, asistir a citas médicas de control para que el médico los revise de la punta de la cabecita hasta las puntas de los pies, todo, porque hay que buscar en nariz, en boca, revisar todas las articulaciones, hacer exámenes, entonces asistir a todas las citas para que se hagan todos los paraclínicos que el médico considere que requieren. Y muy importante, evitar la exposición solar. Si es posible, digamos, ropa manga larga, usar las gorras y también usar protector solar. ¿Listo? Em, bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. Espero que les haya aclarado un poco pues las dudas si tenían sobre lupus, que hayan podido entender también sobre la enfermedad y que si tienen familiares, amigos, conocidos con lupus, les compartan la información o les compartan el video para que todos sepamos bien cómo se debe tratar, qué deben hacer ustedes como pacientes para manejar mejor la enfermedad, cuando consultar al médico y saber qué esperar de la enfermedad.